Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenida a estudiar nuevamente la lección de escuela sabática para esta semana. Esta semana tenemos ya la lección número 6 y lleva como título De adentro hacia afuera. Vamos a conocer qué dice Jesús, qué es lo más importante en una persona. Muy bien, sin más, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Muy bien, gracias por continuar. Vamos a orar para iniciar. Señor Padre Santo, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Queremos suplicar, oh Dios, tu Santo Espíritu, para así discernir cada una de las cosas que tienes preparadas para nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, texto para memorizar, Marcos capítulo 7, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contaminará. Estas palabras se las dijo Jesús a un grupo de religiosos que vivían de las apariencias, de lo externo. Pero bueno, ¿qué pasaba con el corazón? Ahí Cristo da una enseñanza. Bien, vamos a estudiar esta semana Marcos capítulo 7 y parte de Marcos capítulo 8. Vamos a conocer cómo Cristo confronta a la tradición religiosa, buscando irse a los principios, a la esencia, al espíritu de la letra. También vamos a analizar acerca de la verdadera fe por medio de algunas historias, una muy importante cuando Cristo se encuentra en Tiro y Sidón con una mujer que le suplica le ayude para la salvación de su hija. Aquí Cristo establece una serie de retos, los cuales la mujer logra avanzar y así obtener la ayuda, pero también una gran enseñanza a los que estaban allí y también para nosotros. También Marcos capítulo 7 registra una curación realizada por Jesús. Cada oportunidad que Jesús tenía de curar a alguien, lo hacía y pues manifestaba mucho la fe que esa persona tenía para realizar esos milagros. En Marcos capítulo 8 también vamos a ver el significado del pan como símbolo de enseñanzas y las tradiciones que pues muy probablemente usted y yo también estemos familiarizados. Entonces, estas historias, mis queridos amigos, hermanos, tienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica en la vida religiosa. Vamos a estudiar acerca de la verdadera esencia, el espíritu que debemos usted y yo mantener siempre al practicar nuestra vida religiosa. Yo creo que todos nos lavamos las manos antes de comer. Al menos es una enseñanza que desde pequeñito nos han dado. Es una práctica de higiene para así, pues, no enfermarnos a la hora de comer alimentos si tenemos las manos sucias. Bueno, esa práctica la tenían similar en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes se lavaban las manos antes de iniciar algún rito. También, si las personas del pueblo tocaban a alguien, pues que tenía alguna condición que era considerado inmundo, entonces las personas debían de bañarse, debían de lavarse las manos para evitar, pues, contaminación. Esta práctica, pues, se fue heredando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de tal forma que eso era una práctica antes de comer, las personas se lavaban las manos. Lo que pasa es que esto trasciende más a un aspecto de higiene, sino era un aspecto de pureza o de religiosidad. Es decir, el que no lo hacía por términos religiosos ya estaba comprometido, es decir, ya era un tema de qué hablar, ya las personas podían señalarlo por que no hizo eso. Es decir, esa tradición era más un tema religioso que un tema de higiene. En una oportunidad, los discípulos de Cristo fueron señalados por no lavarse las manos. Esto es en Marcos capítulo 7, versículos del 3 o del versículo 1 al 13. Aquí encontramos la forma en la cual pues ellos fueron señalados. Vamos a leer y dice así el versículo 2: los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, entonces los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, ellos llegaban primero al punto que
si alguien no se lavaba las manos, ya lo condenaban, es decir, era un pecado. Y si, por ejemplo, no se lavaban las manos en algún momento, entonces ni comían. Es decir, podían tener mucha hambre, pero si no se lavaban las manos, no comían. Pero no era un aspecto de higiene, sino era un aspecto religioso, porque si no lo hacían, entonces para ellos era pecado. Y no solo para ellos, sino para los que lo hacían, eran señalados y los condenaban. Entonces el versículo 4 dice, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y continúa, dice, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Esto es importante, es decir, yo creo que en un tema de higiene, de aseo, el pueblo de Israel era pues enseñanza para otros pueblos. Esto no venía de la enseñanza pagana, sino que el pueblo de Israel tenía esta buena costumbre de higiene. El problema es que era una costumbre religiosa, es decir, el que no lo hacía estaba cometiendo pecado y era señalado. Entonces aquí dice el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y aquí Jesús entonces le responde muy categóricamente en ese tipo de diálogo fuerte que muchas veces se manifestaba por este tipo de posiciones. En el versículo 6 dice, respondiéndoles, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, dice el versículo 6, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Podemos entender que el problema no era lavarse o no lavarse las manos, pues desde un punto de vista de aseo era necesario, pero no el hecho de no hacerlo ya iba a ser un motivo para condenar a alguien y presentarle pues una doctrina que realmente no era bíblica, pues el énfasis en su momento para lavarse las manos era un tema más de un ritual que se efectuaba en ese momento y también pues el hecho de no contaminarse con algo que se consideraba inmundo y que debía proteger pues la salud de las personas. En este caso pues ya trascendía a un pecado. Y eso era lo que Jesús les estaba señalando, porque dice que el versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. El problema se da en el versículo 9, o sea, la razón básicamente es porque invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí está el problema. El problema no era lavarse las manos. El problema no era tener aseado el entorno, porque eso es algo bueno. Y Jesús no iba a estar en contra de eso en sí, sino que por hacer eso invalidan el mandamiento de Dios por guardar esta tradición. Porque entonces, vea, aquí Cristo les presenta un ejemplo, un escenario que ellos estaban practicando. Dado que el quinto mandamiento de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, es decir, aquí vemos la buena práctica de los hijos de cuidar a sus padres, de honrarlos. Pero vosotros, es decir, ustedes los fariseos, tienen una costumbre en el cual con que el hijo le diga al papá o a la mamá es corbán, o sea, una moneda o un dinero, y él dice, este dinero es ofrenda a Dios y entonces ya yo no te puedo ayudar porque esto es ofrenda a Dios. Es decir, le estaba negando la ayuda a los papás por dar esa ofrenda en forma de excusa para no ayudarles. Y dice el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando entonces la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, aquí Cristo aprovecha y les trae este escenario, esta situación que ellos hacían, en el cual pues desamparaban a el padre y a la madre, según el quinto mandamiento, por hacer algo que era una tradición de ellos. La ofrenda en sí no estaba mal. Si alguien quería ofrendar, pues eso era normal. El problema es que dejamos de hacer por hacer esa ofrenda. En este caso, invalidamos el mandamiento de Dios por cumplir, en este caso, posiblemente algo que era muy externo, para que alguien lo viera, para que alguien viera que él ofrendaba, pues por el otro lado tenía a sus papás descuidados. Entonces, Jesús aprovechó esa pues mala enseñanza que tenían ellos, mala práctica de
pues olvidar el mandamiento de Dios por implementar una tradición. Y aquí dice, hay muchas otras cosas que ustedes hacen y que pues van en contra de lo que Dios ha enseñado. Por eso es que es muy importante ir al principio, ir al espíritu de la letra, porque la letra dice no matarás, pero Cristo llegó y enseñó y dice, cualquiera que odie a su hermano ya está matando. Quiere decir que hay un espíritu que es el odio en el corazón. La acción al final, pues sí, alguien puede matar y eso se refleja como un resultado, pero realmente el corazón, aunque no lo hizo, pues tenía mucho odio y eso es lo que Jesús hacía mucho énfasis siempre en el espíritu de la letra y no pues invalidar lo que Dios dice por querer implementar algo que pareciera que así es, pero si lo analizamos mejor va en contra del principio de Dios. Marcos capítulo 7 versículos 14 al 19, Jesús hace una enseñanza muy interesante, pues llama a todos los que están ahí cerca y dice, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, preste atención. El versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Es decir, no entendieron lo que les acabo de decir. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón en sí, sino en su vientre. Es decir, es meramente pues un tema físico, comida que pues va a entrar al estómago y que dice no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y pues posteriormente sale a la letrina. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Recordemos que Cristo está buscando dar una enseñanza mayor en este aspecto, pues la religiosidad que había entonces no les permitía ver los principios necesarios, los principios básicos bíblicos, en el cual es más importante la persona, es más importante cuidar el corazón, es más importante cuidar los pensamientos que toda esa expresión que hacían los demás para ser vistos. Entonces, todo estaba en torno a lo externo, todo estaba en torno a inclusive lo que yo comía, lo que no comía, lo que decía, lo que no decía, lo que pues vestía o no vestía. En términos pues normales está bien cuidar eso. El problema es hacer de eso el énfasis de la salvación. Y ese era el punto que tenía que aquí Cristo mostrarles a ellos. Era demasiada la atención que le dábamos, le daban ellos también a los aspectos externos que descuidamos que del corazón es donde salen pues los malos pensamientos, homicidios, los engaños, la avaricia, todo nace ahí en el corazón. Entonces, el principal enfoque de Cristo no es llegar y decir, usted puede comer lo que sea, en realidad no cuide su cuerpo, en realidad no, Cristo no está enfocado en ese aspecto, está más enfocado en que usted y yo debemos de cuidar el corazón, de que debemos de cuidar más lo que de mi corazón sale, ¿sí? Porque de mi corazón también mana la vida. Yo puedo bendecir a las personas. Yo puedo mostrarles el camino de la salvación. Yo puedo ayudarles a avanzar en su vida en aspectos personales. Pero también puedo maldecir a alguien o también puedo complicarle la existencia a una persona con mis actos porque mi corazón quería hacerle daño. Entonces, es importante pensar en esta reflexión, en esta enseñanza que les está dando Cristo a las personas y note que los mismos discípulos no entendían qué era lo que él le había explicado allí al principio, había tratado de mostrar. La pregunta pues es válida, bueno, ¿qué quiso usted decir allí? Bueno, lo más importante que quiero resaltar es cuiden su corazón, porque de él mana la vida. Y también de él pueden salir malos pensamientos, puede salir el odio hacia los hermanos. Por eso Cristo hacía el énfasis de ir siempre al principio, al espíritu de la letra. Entendiendo eso, podemos
saber que no se trata ahora de comer o beber cualquier cosa, porque eso puede afectar nuestro cuerpo, nuestra salud. Claro está, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero sí es algo muy importante cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos y no hacer de lo externo o de las tradiciones o de mis acciones un motivo para salvación. Eso puede reflejar mi amor hacia Cristo. Eso puede reflejar lo importante que es mi comunión con Dios, el ser yo un hijo, una hija de Dios, que yo pues me presente al mundo en forma tal que represente a Cristo. Eso es diferente, no hay que descuidar nada de eso. Eso es resultado de, pero no el fin. Nosotros no vestimos para salvarnos, no comemos para salvarnos, ni actuamos para salvarnos, sino son frutos del Espíritu, es parte de la obra de Cristo en nosotros, que reflejamos como hijos e hijas suyas. Lo externo es el resultado de, no el fin. Muy importante tener eso claro. En Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, nos relata una historia que a mí en lo personal me ha dado siempre mucha enseñanza. Me ha hecho reflexionar acerca de la fe que puede tener una persona independientemente de su religión. Esta mujer era una mujer sirofenicia, quiere decir que no pertenecía al pueblo de Israel en lo absoluto. Quizá conocía de Dios, no tenemos un trasfondo de cuál era el conocimiento que tenía ella. Lo cierto que supo que Jesús estaba en un lugar, en una casa. De hecho, Jesús no quería que se dieran cuenta que él estaba allí, pero dice el texto 24, él no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Es decir, la gente supo. Y dentro de estas personas estaba esta mujer sirofenicia. Entonces dice que ella se acercó a Jesús porque su hija tenía un espíritu inmundo, la atormentaba a su hija y como una mamá, ella quiere que su hijita esté bien. Así que el último recurso, la persona a la cual ella consideró que podía salvarla, basado en las historias de todas las cosas que había hecho Jesús y tenerlo ayer un privilegio. Así que esta mujer no iba a desaprovechar esta oportunidad por nada del mundo. Logró acercarse a donde Jesús no quería que se dieran cuenta, pero ahí llegó y dice que cuando ella oyó de él, vino y se postró a sus pies. Este acto de adoración es sumamente importante dentro de este concepto de fe. Es decir, ella reconoce que este hombre que está allí es el Hijo de Dios y que puede salvar a su hijita de este tormento que está atravesando. Hizo lo que tenía que hacer, se postró a los pies de Cristo. ¿Qué enseñanza más grande cuando usted y yo tenemos esa necesidad importante? Ir a los pies de Cristo, pedirle a Dios, arrodillarnos, porque Él es el único que puede salvarnos y ayudarnos de esa situación tan complicada. La mujer era griega y serofenicia de nación, quiere decir que tenía una combinación cultural importante. Piense usted cuánto de religiosidad en el aspecto hebreo tenía ella. Podríamos decir que nada. Sin embargo, esta mujer sí tenía la convicción de que el que estaba frente a ella era el Hijo de Dios y que podía salvarla. Esta mujer hubiera sido desechada en el acto por fariseos que veían con desprecio a los paganos y a toda su cultura y su creencia. Bueno, en este caso Cristo no la desechó, sino que pues ella se postró a sus pies y Jesús le dijo algo que aunque pareciera que le está cerrando la puerta, en realidad le está dando posibilidades para que ella avance en lo que quiere. Porque aquí Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos. No le está diciendo que ella no va a tener una sola oportunidad. Le está diciendo, primero están los hijos. Deja primero. Si hay un primero, es porque puede haber un segundo. Aquí Cristo le está dando una posibilidad. Ella debe de insistir en avanzar en que, bueno, ya no es primero, pero puede ser segundo. Aquí hay una posibilidad. Dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos, siendo los primeros, y echarlo a los perrillos. Los perrillos hace figura a las mascotas de las casas y no necesariamente o no está hablando de
un perrito callejero que no tiene pues dónde estar, sino que es un animalito que es apreciado en la casa. Muchos dicen que es parte de la familia. Bueno, en realidad Cristo le está dando otra posibilidad, ya que aún siendo la mascotita, estos animalitos comen de la comidita de sus dueños porque ahí están, dice que debajo de la mesa. Y es común, pues, uno tomar un pedacito de pan y dárselo al perrito que está ahí esperando con los ojitos ahí bastante, ¿verdad? Ansiosos porque le dé uno la comidita, entonces hay una segunda oportunidad. Siempre Jesús le está dando una oportunidad. Pero bueno, aquí Cristo está enseñando algo muy importante que es cómo el Evangelio o el Mesías llegó a su pueblo, pero también a todo el mundo. Es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Llega primero como el Mesías del pueblo de Israel. Ellos lo desprecian y ahora pues muchos tienen la oportunidad de recibirlo, de aceptarlo como el Hijo de Dios. Y este es justamente ese escenario, porque muchos le rechazaron, pero otros de otros pueblos gentiles aceptaban a Cristo. Y en este caso, esta mujer era uno de ellos. Así que tenía el privilegio de gozar de esa bendición y decir, mire, yo con una migaja me conformo. Decía como aquella mujer que tocó el manto de Cristo, yo con solo tocar el manto de Cristo seré sana. Bueno, esta mujer dice, yo, si usted me da esa migaguita, ese pedacito, yo estoy seguro que con eso mi hija va a obtener esa sanidad, esa salvación de ese tormento que estaba atravesando. Eso entonces era una muestra de fe que Jesús, bueno, en su divinidad, sabía que esta mujer traía fe, pero también quería enseñarle a los demás, bueno, conceptos de perseverancia, de fe, de humildad, de humillación, porque el orgullo siempre está ahí en el corazón y que yo soy un poquito más que el otro y que yo entonces me merezco aquí o allá. Ella dijo, con una migaja yo soy suficiente para obtener lo que necesito de mi Dios. Y eso fue la salvación para su chiquita, para su niña, dice el 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Piensa el poder de Cristo. Es que esto es tremendo. Él ni pronunció palabra, no dijo demonio, sal, sino que solo con el pensamiento de Cristo, él mandó esa orden y ese demonio salió del cuerpo de la niña. Ahí vemos la divinidad de Cristo. Ahí vemos manifestada las cualidades de Dios en Jesús. Y imagínense ese milagro, es que no es comprensible en la mente humana. Es que una cosa es que Jesús se levante, que diga, que agarre, que diga, ¿verdad? Que haga algo y uno dice, bueno, hay un acto ahí, pero es que con solo el pensamiento, Jesús hace esta petición, responde a la petición de esta mujer y se obtiene lo que ella había estado anhelando. Dice, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija que estaba acostadita en la cama, reposando, seguro donde la vio, le habló, le dijo, mami, ya me siento bien, hijita, acabo de conocer a la persona que te salvó y seguro le cuenta ahí toda la historia de quién era Jesús para que ella también, no solo, pues ahora que disfrutara de no estar siendo atormentada por este demonio, sino que también conociera a Cristo. Qué bonitas historias se pueden ir desprendiendo a partir de un testimonio tan poderoso como este. Así que bueno, esta es una enseñanza muy grande, lejos de etiquetar a las personas por alguna creencia o religión. La fe de una persona es algo que solo Dios puede medir y puede considerar a la hora de hacer un milagro. Muchas veces yo me he preguntado, bueno, aquel milagro, qué interesante. Bueno, la fe de esa persona fue muy importante en ese proceso y obtener esos resultados. Vamos a estudiar otra historia ahora en Marcos capítulo 7 versículo 31 al 37 cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer sirofenicia, la cual pues allí dio una gran enseñanza del poder de la salvación para el pueblo gentil y también la fe que tenía esta mujer
que influyó enormemente para obtener lo que ella necesitaba. Sale de esta zona, de la zona de Tiro, pasa por Sidón y también avanza hacia el mar de Galilea, dice así el versículo 31, y avanza por la región de Decápolis. Es esta ciudad, bueno, eran 10 ciudades en realidad, Decápolis, en las cuales aquel hombre que Jesús había liberado de la posesión de aquella legión de demonios y le había dicho que fuese a testificar a esa región, a su familia, a todos los que le conocían y que fuese un misionero ahí en Decápolis. Bueno, ahora Jesús estaba pasando por esa ciudad. Pienso que hubieron algunos encuentros, pienso que pues el testimonio de este hombre también dio a conocer a Cristo y eso pues ayudó también cuando él pasó por allí. Bien, dice el versículo 32 que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Este acto que Jesús tenía, bueno, ponía las manos encima de la persona y obtenía sanación, aunque no siempre era así necesariamente, porque Jesús con solo el pensamiento sanaba, pero estaba ese acto también de poner las manos encima para obtener la sanidad. Y eso le pidieron a Jesús. No se dice exactamente, bueno, quién fue el que trajo este sordo y tartamudo. No se habla de la persona que lo trajo. Alguien con interés para que esta persona fuese sanada influyó grandemente, porque entendemos que este hombre sordo, o sea, no había escuchado acerca de Cristo, y tartamudo, pues posiblemente no podía pronunciar las palabras de forma apropiada, así que pues dependió de alguien que en misericordia y bondad que quiso ayudarlo y lo trajo a donde debía traerlo, que era a donde Jesús. Dice, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Muy bien, el versículo 33 dice, y tomando la parte, es decir, tomó a este hombre, lo llevó a una parte separada allí, y dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Vemos que aquí Cristo no sigue la instrucción, pues necesariamente que las personas le pidieron, que era pusiera las manos encima de él. Tuvo otra forma de proceder y en este caso pues llama la atención esa particularidad que tuvo en este hombre que fue que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. El versículo 34 dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Es decir, aquí dio una orden, miró al cielo, gimió y dijo, sea abierto. Ajá, y el versículo 35 dice, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ah, qué interesante. Este hombre ya podía hablar bien. No solo le desató la lengua en términos de que ahora podía usar su lengua bien, sino que ese don del habla, el don del habla también lo recibe este hombre de expresarse de forma apropiada, como si siempre hubiese hablado, y dice, hablaba bien. Eso es un milagro muy profundo, ¿no le parece? El versículo 36 dice, y les mandó a que no dijesen nada. Quería guardar, pues, esa discreción, pero era muy difícil que esto la gente lo hiciera porque dice que cuanto más les mandaba a que no lo hicieran, tanto más lo divulgaban, tanto más lo divulgaban. Era pues una situación extraordinaria, un milagro increíble. Entonces la gente pues no podía sostener esa posibilidad de no decir ese milagro y eso pues llamaba también mucho la atención. Entonces el versículo 37 claro, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Quién hace eso? Bueno, aquí Cristo mostraba el poder, mostraba esa sanidad, pero también la salvación que él quería traer a todas estas personas. Bueno, ¿por qué el suspiro o el gemido? Muy interesante esta acción que hizo Cristo. ¿Por qué el suspiro o el gemido cuando sanó a este hombre que era no solo sordo, sino también tartamudo? Dice que miró al cielo, gimió y suspiró. Y dice que el deseado de toda la gente, en la página 377 dice, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Es decir, que Cristo aprovechó esta condición física para mostrar la condición espiritual
de muchos que inclusive le seguían solo para conocer y ver los milagros, pero a la hora de creer, ya ese era otro tema. Entonces, estos dos actos que para Cristo en realidad por su poder eran innecesarios, porque él con solo el pensamiento podía sanar. Pero esta expresión que tuvo Cristo tuvo un simbolismo por la dureza del corazón de quienes no le escuchaban o le aceptaban, mejor dicho, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Así que eran por los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer y decir que Cristo es mi Salvador. Este suspiro llama mucho la atención porque ilustra los límites que tiene Dios, que se ha puesto a sí mismo para la relación con los hombres, es decir, la libre posibilidad del hombre de elegir a Dios. Porque aquí Jesús le abrió los oídos a este hombre, le soltó la lengua a este hombre, pero no forzó que nadie creyera en él. Es decir, la manifestación de su poder se da, pero él no fuerza a nadie que crea en Cristo o crea en Dios o quiera tener fe o quiera avanzar hacia la salvación. Todos los humanos, entonces, todos los seres humanos somos libres de elegir a quién vamos a permitir que dirija nuestra vida, si al príncipe de la vida o al príncipe de las tinieblas. Jesús podía entonces abrir los oídos de los sordos, pero nunca iba a forzar los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. Y esta situación, esta condición de este hombre, en el cual pues no podía ni escuchar ni hablar bien, eso puede ser nuestra condición espiritual, esa puede ser nuestra reticencia a compartir la fe. Eso puede ser que nuestra lengua se rehúsa a proclamar a Cristo como Salvador, como nuestro Salvador y como el Salvador del mundo. Y esto demuestra también que entonces Jesús puede abrirnos también nuestros oídos para escuchar su palabra y puede también soltar nuestra lengua para clamar y decir que Jesús es el Rey y Salvadores. Es una enseñanza muy interesante. Este gesto, estos actos de Cristo propiamente en la sanación de este hombre tienen mucha enseñanza porque el énfasis no era solo sanarlo a él, sino también hacer una exhortación para quienes no desean escuchar la palabra de Dios, para quienes no quieren aceptar al Mesías y quienes no quieren proclamar acerca de las verdades que están encerradas en la palabra de Dios y la verdad que es Cristo. Vamos a avanzar ahora al capítulo 8 del libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 8 y versículos 11 al 13, porque aquí los fariseos quieren tentar a Jesús y buscan hacerlo pidiéndole una señal. Pero estos hombres habían sido los mismos que habían atribuido los milagros de Jesús a Belcebú. Eran hombres que habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, porque los milagros de Jesús, que no los había hecho Jesús para ellos, sino para las personas que lo necesitaban, ellos aún así presenciando eso, no creían. Y Jesús pacientemente siempre buscó que ellos fueran parte del reino de Dios, que conocieran el espíritu de la letra, que aplicaran lo que Dios quería y no siguieran esos mandamientos que eran tradiciones, habían puesto ellos mismos y los ancianos, las personas que estuvieron antes que ellos. El versículo 11 dice que ellos vinieron y comenzaron a discutir con Jesús. Piense usted que es ponerse a discutir con Jesús, lejos de más bien escucharle cuáles enseñanzas tenía. Bueno, ellos venían a discutir con Jesús y dice, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Esa señal del cielo Jesús pudo haberlo hecho, pero eso era caer en la tentación. Eso es como aquella situación en la que se encontró con el enemigo en el desierto y él le tentaba para que Jesús hiciera cosas y demostrara. Pues Jesús no iba a ser parte de ese juego o de eso que ellos querían. Y entonces, en este momento Jesús se desilusionó mucho de ellos y dice gimiendo en su espíritu. Es decir, a Jesús le dolía esta actitud de estos hombres porque definitivamente cada vez más se alejaban de que el Espíritu Santo pudiese traerlo, ya que ellos seguían en esa necedad, esa terquedad del corazón, no daban el espacio siquiera para considerar a Jesús como enviado del cielo, sino que
buscaban siempre motivo para atacarle, para acusarle, ¿no? Y entonces, con ese dolor en el corazón, Cristo dice, gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué ustedes piden señal? ¿Por qué esta generación pide señal? Dijo, de cierto os digo que no se dará una señal a esta generación porque era, en realidad era innecesario y aún así, cuando se les diera esa señal, ellos no iban a creer. Y entonces dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Note que Cristo pasaba de un lado a otro, cruzando este lago, cruzando el mar de Galilea. Era una forma también de salirse de estas situaciones pues tan desilusionantes, no comprometedoras, porque Cristo siempre tenía esa habilidad para responder, para enseñar, para exhortar, y también cuando tenía que llamar la atención, lo hacía siempre mostrando compasión, buscando la salvación de la persona, pero también siendo claro en la decisión que se debía tomar. Pero también él entendía cuando ya una discusión era innecesaria, cuando ya allí lo que pues iba a predominar era el egoísmo, era no ser parte de escuchar, de abrir el corazón y la mente. Y entonces decidió montarse en la barca y se fue hasta la otra ribera. Seguido, dice que en el versículo 14, en esta parte que se llama la levadura de los fariseos, cuando Jesús salió de esa situación que no tenía mayor provecho, se montó a la barca y se fue con sus discípulos y dice que habían olvidado traer pan. Seguro, pues queriendo salir de allí, alguno de ellos le correspondía llevar el pan, obviamente para que ellos comieran cuando tuvieran hambre. Dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca, un pan consigo en la barca. Podemos entender que no hubiese alcanzado para todos. El versículo 15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, dice el versículo 15 del capítulo 8, y de la levadura de Herodes. Y entonces, lejos de querer interpretar como normalmente Jesús quería enseñar con pues, algunas alegorías, trayendo de la realidad, de lo tangible a una enseñanza espiritual, lejos de irse bajo ese concepto, ese modelo que Cristo normalmente les presentaba, entonces se pusieron ellos, dice el versículo 16 del capítulo 8, a discutir entre sí, diciendo, es que Jesús dijo eso porque no trajimos pan. Entonces lo centraron y lo resumieron en que no había pan. Y entonces, pues no, esa no era la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque no hace mucho tiempo había alimentado a 4.000 personas en una ocasión multiplicando el pan. Y había también alimentado a 5.000 en otra ocasión multiplicando el pan. Entonces, la escasez de pan jamás iba a ser el problema para Cristo. Pues ellos como que se olvidaron de esa parte. Jesús notó eso y entendiendo, dice el versículo 17, entendiéndolo Jesús les dijo, pero estos muchachos, ¿qué pasa? Dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. O sea, está lejos de la enseñanza. No estás dimensionando lo que yo te quiero enseñar. El problema no es el pan, ya ustedes saben eso. Dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Ahora, lo hace en forma de pregunta para que se reflexione. Cuando uno responde o presenta un tema en forma de pregunta, inmediatamente uno busca la respuesta y si tiene ese sentido de confrontarte, pues vas a ir buscando la respuesta por sí mismo, ¿no? El versículo 18 dice, teniendo ojos y no veis, teniendo oídos y no oís. Aquí trajo a relucir el hecho de los problemas físicos que aquejaban a las personas en ese tiempo y que él pues tenía ese poder de sanar, pero también esa relación de que, bueno, usted teniendo ojos no ve las bendiciones de Dios, usted teniendo ojos no percibe lo que aquí está sucediendo. Muy bien, hemos analizado y visto cómo debemos de poner primero los principios bíblicos antes que cualquier religiosidad o simplemente manifestar algo externo, que eso pues ante los ojos de los demás puede ser bueno, puede ser visto
pues de forma agradable, pero lo importante es lo que hay en el corazón. También hemos aprendido que la mano de Dios se manifiesta en todas las personas que tienen una fe sincera, que aceptan a Jesús, se postran a los pies de Cristo como aquella mujer que reconoció a Jesús al verle, al saber que él podía ayudarle en su problema que tenía con la niña, con su hijita. Eso que hizo ella fue postrarse a los pies de Cristo. Es lo que usted y yo tenemos que hacer sin tardar. No importa los obstáculos, no importa que usted pueda enfrentar algún impedimento, sea familiar, sea pues alguna percepción que usted tenga, supere eso y vaya a los pies de Cristo, que Cristo no va a echar fuera al que a Él llega. También como Cristo lograba enseñar a pesar de esa confrontación que comúnmente tenía por parte de los fariseos, sabía también cuándo era necesario o no seguir discutiendo porque ya las otras personas no querían entender. Eso es una enseñanza muy importante para nosotros también y aprovechar más bien el momento para ir donde un hombre que le necesitaba, aquel que no podía ni escuchar ni podía hablar. ¿Será que usted y yo hoy no escuchamos al Espíritu Santo a pesar de que Él insiste? ¿Será que no escuchamos la palabra o más bien solo la oímos, pero no la interiorizamos, no la escuchamos y después de allí no queremos hablar acerca de lo que Cristo ha hecho para con nosotros y que otras personas conozcan también al Mesías? Por eso es muy importante siempre buscarle el sentido a la palabra, buscarle lo importante para Dios, que es el corazón del ser humano, y no lo exterior, que es el resultado de esa relación personal con Cristo que usted y yo tenemos. Así que vamos a orar para finalizar. Señor Padre Santo, muchas gracias. Hemos aprendido mucho acerca de Cristo, cómo iba avanzando de una orilla del mar hacia la otra orilla, cada oportunidad que se presentaba para sanar, para salvar, para exhortar. Oh Dios, ayúdanos a ser partícipes de estas bendiciones, recibiendo a Cristo en nuestra vida, recibiendo las enseñanzas, teniendo fe para así también agradarte, oh Dios. Queremos, oh Dios, pedirte que pongas en nuestra boca palabras de vida para otros y nuestros oídos sensibles a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Chao.